Mi nombre es Gemma Emilsen Martínez Molina, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del CEAD Medellín. En este momento procederemos a realizar una entrevista para el curso de Sujeto, Comunidad e Interacción Social. Es importante el tema sobre el que se va a tratar. En este caso, para mí, sujeto es el individuo, las personas con determinados rasgos y características. La subjetividad, todos aquellos pensamientos, opiniones y formas de percibir los determinados contextos. Y la generación de procesos de identidad es todo aquello con lo que las personas o individuos se identifican desde un principio. Tenemos el agrado entonces de presentar en esta entrevista a la doctora Liliana Marcela García Vega. Ella es psicóloga, magíster en psicología jurídica, con experiencia en intervención en familia e infancia y adolescencia, docente universitaria y en este momento actual líder de investigación de la UNAD del CEAD Medellín. Doctora Liliana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gemma, muchas gracias por este espacio. Gracias también a usted, doctora. ¿Usted qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Bueno, tú lo has dicho cuando hiciste la introducción de esta entrevista. El sujeto tiene que ver con el ser, realmente es básicamente eso, la persona como tal. La subjetividad ya hace parte de un proceso que se da, que genera el sujeto para poder darle sentido y darle conciencia a su realidad. Y la identidad pues ya hace parte de todos esos rasgos, esas características que desarrolla el sujeto para hacer parte de un contexto, de una comunidad. Para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? La consolidación de la subjetividad en las personas pues viene o se deriva de ese proceso o de esa interacción que tiene con el medio. Realmente es ahí, en esa diálogo constante, en esa dialéctica, en ese proceso. ¿Cuáles son y por qué considera que se llevan a cabo estos procesos en ellos? Pensaría que desde antes de nacer incluso ya se empiezan a consolidar esos procesos por digamos que la comunicación que tiene el individuo con todo su ser exterior. Pero pues realmente hay espacios y hay escenarios que influyen y que determinan esa construcción de subjetividad e identidad, que es pues inicialmente la familia. La familia es la primera institución donde se empiezan a tejer y donde se empiezan a formar esos procesos. También podemos hablar de ya a nivel social, en la escuela como tal, o todo el sistema educativo donde se empiezan a generar las relaciones entre pares, entre personas próximas, la vinculación con la autoridad, con la normatividad realmente, y pues a nivel social con los diferentes grupos o las diferentes relaciones que establece el individuo. Puede ser a través de su credo, puede ser a través de su contexto barrial o a través de su mismo contexto local. ¿Qué lugares le permiten a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia y en el trabajo? ¿Y por qué? Como somos seres sociales, realmente no podemos desconocer que los diferentes contextos y que los diferentes escenarios pues influyen en esa formación de identidad y de subjetividad. Entonces, desde ahí, como te decía, la escuela, la familia, la comunidad, el barrio, el mismo contexto territorial pues hace parte de esas instancias que favorecen estos procesos. ¿Para usted existe alguna relación entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? ¿Y por qué? Bueno, el territorio pues representa para los seres humanos la oportunidad de hacer parte de un contexto, de alguna manera empezar todo este proceso de socialización y de que se empiecen a generar las relaciones e interacciones con las demás personas. Entonces, en ese orden de ideas, consideraría que todos estos conceptos están muy relacionados, ¿sí? No puede haber sujeto sin subjetividad ni tampoco sin territorio. Y desde esa mirada, pues el territorio ejerce una influencia muy importante dentro de la construcción de identidad del ser humano, dentro de
la consolidación de sus intereses, de sus costumbres, de su manera de relacionarse con el entorno, de relacionarse con los demás seres humanos y después establecer unas estrategias que estén orientadas al mejoramiento de su calidad de vida. ¿Cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad? ¿Y puede explicarnos por qué, por favor? Todo lo relacionado con las costumbres en la familia, ¿sí? Frente a hábitos, frente al manejo de reglas y normas, frente al manejo del control, la identificación con las figuras de poder, cómo manejar el ocio, cómo manejar el tiempo libre, eso hace parte de esa estructura, de cómo se consolidan dentro de la comunidad los procesos de identidad. Y pensaría que en relación al credo, a esas comunidades que también son importantes, estos encuentros que están orientadas al credo, a las creencias de la misma población, pues hacen parte de la consolidación de identidad. ¿Y cree usted que los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad son producto también de los medios masivos de comunicación y de consumo? ¿Y por qué? Sí, no se puede pues, desligar la influencia de los medios de comunicación en nuestras vidas. Estamos en una sociedad totalmente globalizada donde es imposible desconocer que los medios influyen en nuestra vida, influyen en nuestras percepciones, en la manera en que de alguna manera identificamos y emitimos conceptos acerca del mundo. Entonces, en ese orden de ideas, pensaría que sí influyen altamente y que han permeado nuestra cultura, que han ido más allá de esas creencias y esos hábitos que desde la tradición social se venían desarrollando. Eso es lo que viene como en proceso de evolución que evidenciamos culturalmente con la tradición oral de nuestros ancestros, digamos que de estas personas que ejercían un poder o algún impacto o alguna influencia dentro de las mismas comunidades. Y que algunas veces esa permeabilidad de la que usted habla, de pronto a veces es positiva o a veces es negativa. Ajá, todo está muy relacionado con cómo ese sujeto dentro de su contexto y dentro de su territorio pues encuentra elementos significativos para poder apropiar una subjetividad que le permita pues responder a las necesidades de su ambiente, de su entorno, pero también el crecimiento personal y la consolidación de su ser. ¿Considera usted que los procesos de identidad están relacionados en el contexto social que nos rodea? ¿Nos explica, por favor? Lo hemos venido hablando durante toda la entrevista. No podemos desligar la consolidación de la identidad del ser humano de su contexto, no podemos desligar su subjetividad ni su fortalecimiento del ser, porque pues los seres humanos hacemos parte de una sociedad. Por más que de pronto hayan algunas alteraciones biológicas o se puedan presentar algunas interrupciones en esos mismos procesos, esa parte social es inherente a nuestra vida. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aporta a la construcción del grupo social? Y de ser así, ¿cómo estos conocimientos generan procesos de identidad? Bueno, dentro de lo que nosotros concebimos como territorio, pues están mediadas una serie de, digamos que dinámicas que se dan en los seres humanos, que se dan en los grupos humanos o en las comunidades. Una tiene que ver con el poder, otra tiene que ver con las relaciones o la capacidad que tenemos para nosotros podernos relacionar con las otras personas y asimismo llegar a acuerdos y hacer propuestas de convivencia. Y hay otro que tiene que ver con el manejo de las fronteras. Evidentemente, nosotros hacemos parte de un contexto social donde hay unas fronteras. Por eso lo delimitamos muchas veces con departamentos o municipios o países, y esas fronteras generan unas culturas muy específicas, muy particulares. Con los cambios que se han generado, que nos ha traído la modernidad y que nos ha traído el poder conocer y tener acceso a diferentes culturas, digamos que pasar esas fronteras, han venido conceptos como la multiculturalidad,
interseccionalidad que obviamente hace parte de nuestra realidad, y desde ahí podemos hablar que las diferentes apuestas o los diferentes digamos que aportes que nos dan los pequeños grupos pues empiezan a marcar la diferencia en determinadas culturas. Agradecer a la doctora Liliana Marcela por su valioso tiempo, por sus valiosas apreciaciones. Vemos que ha quedado el tema completamente clarificado y considero que se ha alcanzado pues el objetivo de la entrevista. Mil gracias, doctora. Ha sido usted muy especial. Este ha sido un trabajo para el grupo número 55 del curso de Sujeto, Comunidad e Interacción Social, realizado en el CEAD Medellín, hoy 29 de abril del 2017. Muchísimas gracias y hasta pronto.